Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Aranceles y Costos de Operaciones Aduanera. Quien les saluda, su facilitador virtual, el profesor Ramón Oscar Pérez, quien lo ha estado acompañando durante estas 4 semanas de clase. Hoy, martes 3 de junio del 2025, iniciamos nuestro segundo encuentro síncrono, el cual vamos a abordar un poquito sobre los impuestos de importación. Agradecemos a todas las personas que están conectadas por su participación y presencia desde la virtualidad. Bueno, vamos a iniciar con los tipos de aranceles. Tenemos arancel valore, ¿verdad? Es el derecho de aduana y se expresa como el porcentaje del valor de la mercancía importada. Tenemos arancel específico. Es el derecho de aduana que no tiene relación alguna con el valor de la mercancía importada, sino con su volumen o peso. Se le impone un valor determinado por una unidad de cantidad determinada. Y por último, tenemos aranceles mixtos. Son las tarifas arancelarias impuestas por el derecho aduanero que combinan el método del valor con el específico en las importaciones. Fíjense ustedes, estimados participantes, que es importante conocer los tipos de aranceles. Y eso también va a depender mucho de lo que viene siendo el país destino, el país de origen, el tipo de mercancía que yo esté importando y todo lo que tiene que ver con las regulaciones en ambos países. Impuesto de importación. El impuesto de importación es un tipo de arancel o derecho de aduana que se calcula como un porcentaje del valor de la mercancía que se está importando. La expresión ad valorem es un término latino que significa según el valor. Fíjense ustedes, estimados participantes, la imagen, cuando hablamos de impuestos de importación, nos trae un container de importación y un container de exportación, porque realmente todo lo que tiene que ver con tributos aduaneros están vinculados a ese proceso de importación y exportación. El impuesto de importación es un tributo que se debe pagar al momento de importar los bienes y la mercancía al territorio venezolano. Este impuesto forma parte de los derechos aduaneros que se aplican a las operaciones de comercio exterior. Fíjense muy bien que lo dice, se debe pagar al momento de importar los bienes de la mercancía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo, como comprador, debo tener la disponibilidad financiera para pagar cada uno de esos tributos y costos que van vinculados a la nacionalización de la mercancía.
tenemos algo importante, que es la base imponible. La base imponible se basa en el valor de aduana, en este caso el CIF, costo seguro y flete, que es el más común y que en su mayoría se usa, el cual determina con base en el acuerdo de valoración de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, fíjense ustedes, valor CIF, costo seguro y flete. Y comúnmente eso lo trae la factura de origen de la mercancía que yo estoy importando. Esa mercancía tiene un costo, tiene un seguro y un flete que está identificado en la factura. Porque recordemos que cuando nosotros hacemos procesos de importación o exportación, va vinculado a una serie de recaudos de documentos que van desde el origen y otros que van naciendo en su proceso de importación, específicamente en lo que es la aduana. Importantísimo también, estimados participantes, que el proceso de aduana va supervisado, va controlado, va vigilado por la Administración Tributaria, es decir, por el CENIA. El CENIA también es un ente recaudador de tributos aduaneros. Por eso es que dice que el CENIA tiene dos vías de recaudar dinero para el país, para la nación, que es mediante los impuestos administrativos, como en este caso el IVA, el impuesto sobre la renta, retenciones de IVA, retenciones de impuestos sobre la renta, los anticipos que ahorita se dan con las declaraciones del IVA. Entonces, imagínense ustedes. Y por el otro lado tenemos la, el ingreso que recibe el país por la parte aduanera. Ahora bien, el CENIA es un ente regulador. El CENIA regula materia aduanera y por eso es que es importante en las organizaciones tener ese control y ese expediente lo más organizado, cuadrado y soportado. ¿Por qué? Porque cuando el CENIA hace fiscalizaciones a empresas y las empresas hacen procesos de importación o exportación, automáticamente pide esos expedientes con su respectivo archivo. El archivo es el que debe contener lo que es el valor de la mercancía, del seguro, del flete y todos esos costos indirectos que forman parte de la importación de esa mercancía. ¿Ok? Fíjense que es lo que nosotros llamamos el cierre de la liquidación, que es cuando yo pago el último gasto, pero que no es un gasto, sino que me forma parte a esa sumatoria del costo de ese artículo o ese bien que yo estoy trayendo de afuera. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta los momentos, los participantes que estén conectados, como que ninguno, ¿verdad? Bueno, seguimos avanzando. De todos modos, a la hora de que tengan alguna duda, bueno, ustedes simplemente levantan la mano y yo les estaré aclarando sus dudas, ¿ok? Bueno, continuamos. Tenemos este
que el proceso de importación lleva una serie de pasos, ¿ok? Una serie de pasos que van vinculados a lo que viene siendo el proceso como tal. Y iniciamos con el acuerdo, es decir, con el proveedor, ¿ok? Con ese proveedor tuvo que haber llegado a un acuerdo. De hecho, tuvo que haber nacido una orden de compra donde los acuerdos estén claros para poder traerme esa mercancía que yo deseo o quiero comprar. ¿Ok? Una vez que está esa orden de compra es porque ya hay un acuerdo, o sea, entre ambas partes, quien vende la mercancía y quien la está comprando. Entonces ahí es donde nosotros hablamos identificar mercancía y definir el Icoter. ¿Ok? Definir el Icoter. Importantísimo, porque de ahí es mi punto de partida. Luego va un segundo fase, que es el embarque de origen. Conocer puerto de embarque, definir puerto de destino, identificar la línea naviera. ¿Ok? Ahí ya es automáticamente que se encarga la persona que va a mandar la mercancía, pero siempre y cuando esté en conocimiento, claridad y acuerdo la persona que está comprando. Es decir, en este caso ponemos a Venezuela. El país que está comprando es Venezuela y la empresa que esté importando como tal. Luego, después de tener claro el proveedor y tener el embarque de origen, pasamos a la fase 3. Y la fase 3 es puerto de destino. Aquí hay maniobra de desembarque del contenedor lleno, hay revisión ocular y física de la carga, hay entrega de contenedor lleno, tarifa de seguridad y tenemos el muelle por tonelada de fumigación. Fíjense ustedes que aquí en el punto 3, o sea, sí, en el punto 3 o en el paso 3, se origina una serie de costos indirectos. ¿Por qué? Porque tenemos el servicio de desembarque, tenemos el servicio de contenedor lleno, tenemos la fumigación, la inspección y revisión, ¿ok? Del contenedor. Tenemos también la parte de desinfección, que es otra, y esto va a ir dependiendo, vuelvo y repito, de esa mercancía que yo estoy importando, ¿ok? De la mercancía que estoy importando. Entonces, ya al tener claro proveedor, embarque de origen y puerto de destino, vamos al otro punto, que es el agente aduanero. Aquí se solicita maniobras, está la recepción de documentos, está la clasificación de la mercancía, está la elaboración perímetro, el cálculo de los aranceles, valida el perímetro y el pago del pedimento aduanero. Fíjense ustedes, aquí también en este punto 4, que es agente aduanal, se originan nuevos costos
de importación. Aquí es importante también porque aquí es donde se entrega la documentación. Esa documentación, por lo general, es una carpeta, o sea, es un expediente donde va la DUA, que es la Declaración Única de Aduana, va la factura, va las especificaciones, ¿ok? Y va cualquier otro certificado de origen o certificado de calidad que avale la calidad, transparencia de esa mercancía que se está importando. ¿Ok? Fíjense ustedes, entonces en nuestra primera parte contemplamos los primeros cuatro pasos, que es proveedor, embarque de origen, puerto de destino y agente aduanal. Estimados participantes, ¿alguna duda? Vamos a abrir nuestro ciclo de preguntas por si hay alguna duda antes de continuar. Bueno, ok. Fíjense ustedes, estimados participantes, aquí continuamos nosotros con los otros cuatro puntos restantes. Tenemos aduana. Aduana, primer reconocimiento. Aquí hay una particularidad, que cuando estamos en la aduana hay un sistema que se llama SIDUNEA. Ese sistema SIDUNEA básicamente es un semáforo donde tiene sus tres luces, el color verde, el amarillo y el rojo. Tal cual es un semáforo como uno lo ve en las vías cuando está conduciendo. Pero ¿qué indica? Que el color verde es que ya está libre de revisión, es decir, ya la mercancía fue revisada, documentada, cancelado los tributos que se tienen que cancelar, ¿ok? Luego tenemos el color rojo. El color rojo indica que está todavía la revisión de mercancía, es decir, que esa mercancía todavía no está apta para ser entregada a la empresa que está comprando o a las personas que están comprando. ¿Ok? Aquí es importante que en este quinto punto se visualice, ¿ok? En este quinto punto se visualice ese sistema SIDUNEA, ¿ok? Así es que se llama. De todos modos, ustedes después pueden documentarse mejor, investigar mejor, para que aprendan un poco más de la parte aduanera. Luego, seguimos con el punto 6. Y el punto 6 aborda lo que es el transporte destino final. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿En qué sentido? Una cosa es el flete aduanero, ¿ok? Que es el que viene establecido, identificado en la factura a el flete terrestre, que es llevar la mercancía desde la aduana hasta el lugar de origen. Llámese un galpón,
llámese una empresa, o sea que de repente en la empresa va a llegar. Entonces allí es donde es importante el tema de la comunicación. Para el proceso de importación tiene que haber comunicación en todas las áreas involucradas, en todas. Y sobre todo, la información debe estar clara, breve y concisa desde el ámbito, desde el viernes. ¿Ok? Porque si de repente yo estoy importando una mercancía y la mercancía la estoy mandando un viernes, automáticamente desde ese viernes tiene que estar todo en orden, tiene que estar todo bien establecido y bien documentado, ¿ok? Entonces, el punto 6 es el transporte destino final. Aquí el contratado en su mayoría por el cliente o por el agente aduanero. Aquí exactamente, aquí el transporte lo decide el cliente o el agente aduanero. Lógico que el cliente, si tiene su propio transporte, puede mandarlo a buscar, pero si no, simplemente el agente aduanero se encarga de gestionar, ¿ok? Esa parte del transporte para que esa mercancía llegue a su destino final, pues. Luego tenemos el punto 7. En el punto 7 tenemos almacén del cliente, es decir, es el lugar de almacenamiento de la mercancía del cliente. Aquí, ¿qué hace? Yo contrato el transporte, cargo toda la mercancía y automáticamente despacho. ¿A quién? Al almacén del cliente. Aquí vuelvo y repito, es como se los dije. Aquí puede estar esa perdón, en un almacén o simplemente va directo a la empresa. ¿Ok? Ahí es dependiendo de la necesidad del cliente y cómo opera también el cliente. Luego tenemos el punto 8. Y el punto 8 es regreso de contenedor o contenedores. Aquí es importante porque aquí va el lavado del contenedor cuando se vacía y la recepción del contenedor vacío. Es decir, que esos contenedores simplemente son prestados. No es que la aduana ni el cliente perdón, el proveedor que yo estoy comprando me los va a regalar. No, señor. Simplemente esos cajones sirven para meter toda la mercancía y ¡pum! Lánzate para el almacén del cliente y después del almacén del cliente ya viene el contenedor vacío, que es donde viene el proceso de lavado de contenedor y recepción del contenedor vacío. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, estimados participantes? ¿Duda? Vamos a ver de las personas que están conectadas. Ninguna. Todo claro. Bueno, eso es lo importante. Recuerden algo importante, estimados participantes. Este tipo de encuentros síncronos es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un proceso de enseñanza-aprendizaje online, es decir, desde la virtualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante el conectarnos, el interactuar, el hablar, el intervenir. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros aclaramos las dudas. Aquí es donde nosotros podemos profundizar más. Aquí es donde nosotros podemos
ver los puntos de vista según los análisis, perdón, y criterios que tenga cada uno. Se puede presentar un debate, porque si hay tres personas conectadas y tres tienen puntos de vista diferentes o tienen su opinión particular, también, ¿ves? Entonces, ¿cuál es la invitación? Que cada vez que hayan encuentros síncronos, no nada más en mi unidad curricular, sino en el resto de las unidades curriculares, donde va a estar la presencia de su tutor influente, es como uno dice, bueno, le saca provecho, pues. Ahí es donde uno trata la manera de participar más para aclarar las dudas, porque es como yo siempre lo digo, hay que aclarar dudas. Bueno, estimados participantes, ya estamos como que en la recta final de este segundo encuentro síncrono. Como digo yo, siempre estoy a la orden. Cualquier duda, pregunta o inquietud, hágalo por el foro de duda. En el momento que yo me conecte, yo le estaré dando respuesta a sus preguntas. Importantísimo. ¿Por qué en el foro de duda? Porque la duda que tenga una persona puede ser la duda que tenga restos de sus compañeros. Entonces, ahí permite también el debate, porque de repente un participante pregunta algo, el docente o tutor influente responde, pero a lo mejor otra de las personas dice, mire, profe, no estoy de acuerdo porque lo veo así o lo veo asado, o simplemente para reforzar lo que dice fulano, tengo duda en esta, o puede suceder también. Profe, buenísimo, me aclaró la duda, pero si vemos el escenario desde este punto de vista, ¿qué pasa? ¿Ve? Entonces, fíjense ustedes la importancia que es conectarnos y participar, ¿ok? Aunque después se les pasa el link del video, pero es importante participar, porque siempre cuando uno está presente, siempre hay dudas, ¿ok? Bueno, estimados participantes, con este pensamiento cierro, ¿ok? Y dice que la verdadera sabiduría está en saber que nunca terminas de aprender. Y así mismo es, estimados participantes. La vida es un aprendizaje continuo. Todos los días nosotros aprendemos algo. No nos la sabemos todas, como yo siempre digo, a veces somos ignorantes en muchas cosas. Podemos saber y conocer de nuestra profesión. Pero por lo menos en el caso mío, yo como contador público, como magíster en finanzas, como profesor en educación comercial, sí tengo grandes conocimientos. Pero si me ponen en la parte de la medicina, la odontología, la ingeniería, ahí prácticamente me raspan. ¿Por qué? Porque yo soy ignorante en esas áreas. Podré de repente tener un conocimiento general, pero muy general, de qué se trata la ingeniería, la medicina y eso, pero a nivel de profundidad, no, porque para eso está cada quien que estudia y aprende su carrera. Entonces, la verdadera sabiduría está en que nunca terminas de aprender. Bueno, estimados participantes, que tengan todos una feliz noche, un abrazo desde la distancia. Recordemos que ya ustedes presentaron su primera actividad sumativa, el cual fue revisada, retroalimentada y fue calificada. Por lo tanto, ya ustedes en zona de estudiantes van a ir viendo su acumulado, ¿ok? El acumulado ya de sus notas, porque ya me imagino que en casi todas las unidades curriculares tienen ya cargada su primera evaluación. Y es una manera de uno ir revisando, monitoreando y
tildando ya con una X, ya esta la entregué, ya esta la entregué, ya esta la entregué. Entonces, bueno, que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia, Dios los bendiga y seguimos en línea. Nos vemos. Recuerden que nuestro próximo encuentro es dentro de 2 semanas. Un abrazo.